Bueno. Vídeo tecnológico. Vamos a analizar uno de los acuarios más evolucionados. Pero ojo, no todo es bueno, no todo es malo. Tiene sus pros y tiene muchísimas contras. Pero lo tenía que analizar y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Para realizar este vídeo me he basado en uno de vuestros comentarios. Alguien me lo pidió y yo dije, por supuesto, vamos a estar analizando en este podcast, en este vídeo, ese producto. Así que interesante es, cuanto menos, que participéis todos los que estáis detrás de la pequeña pantalla. No os cuesta nada perder un minutito escribiendo algo. Paco, quiero que me hables de esto en el siguiente podcast. Paco, quiero que trates de este tema en el siguiente vídeo. Quiero que me hagas este tutorial. Quiero que hagas todo por mí. Pues para eso estamos nosotros aquí. Dicho esto, vamos allá. Buenos días. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy, en el podcast de hoy, nuevo podcast número 4 de esta primera temporada de podcasting 4K. Bueno, el tema de que vamos a hablar hoy vamos a seguir con esa temática del viernes pasado que levantó bastante, no voy a decir polémica, obviamente, porque no hay nada de polémica en ese vídeo, levantó debate, un debate sano, de los que a mí me gustan. Entonces, como levantó debate, vamos a seguir en la misma línea esta semana. La semana que viene va a haber cambio de temática. Pero como siempre os digo, ya sabéis dónde nos podéis escuchar /ver. Ver, como siempre, ¿dónde? En la plataforma favorita, en YouTube. Y escuchar para todos aquellos que vais en el coche, para todos aquellos que no tenéis tiempo a pararos delante del ordenador, del móvil o lo que sea, para ver un vídeo, pues nos podéis escuchar a través de Spotify y iVoox, ¿vale? iVoox. Para los amigos. Entonces, pues bueno, ya no tenéis excusa para tener el contenido Acuarios 4K en todos lados. Dicho esto, avances tecnológicos. De eso va el vídeo de hoy. Hoy vamos a analizar un producto de una marca de tecnología, de una marca electrónica que nada tenía que ver con acuarios, pero que de repente hace cosas, bueno, lleva ya varios años lanzando pequeños proyectos de acuarios, pero de repente hace unos meses lanzó un producto, un acuario inteligente, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar, vamos a escudriñar en las entrañas del acuario inteligente de Xiaomi, que según ellos, según la marca, todo lo vas a poder controlar a través de tu teléfono móvil. ¿Será verdad esto? ¿Será tal y como nos lo pintan? ¿Será un acuario digno del mayor de los, por así decirlo, exquisitos /expertos acuaristas del panorama mundial? Pues todo eso y mucho más en el vídeo de hoy. Así que vamos ya a ello. Venga, pues así, del tirón, vamos a empezar a analizar ese producto. Acuario Xiaomi. Para aquel que no sepa de qué estamos hablando, dejo por aquí una imagen y en la descripción de este vídeo os dejaré también pues el link donde lo podéis comprar aquel que quiera o mirar. Recordemos, si accedéis a través de ese enlace, pues si compráis ese producto o lo que sea, pues nos llevaremos una pequeña comisión, a vosotros nos cobrarán nada más, o sea, nada adicional, y nosotros pues seremos mucho más felices en nuestro pequeño sueldo youtuber. Eso que nos llevamos de comisiones. Entonces, bueno, dicho esto, foto, acuario Xiaomi, aquí lo estoy viendo. A primera vista, ¿qué es? Parece un kit, ¿no? Parece un kit sencillo, un acuario normalito, cuidando un poquito la estética, una estética un poquito vanguardista, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, que a primera vista los ojos se nos van. ¿Dónde se nos van los ojos? Ojo, no a la decoración y demás que nos pone la marca, sino a esa pantallita, a ese pequeño display que hay, bueno, la temperatura y unos cuantos iconos, ¿podríamos llamarlo iconos? Bueno, pilotillos, testigos de los diferentes pues, parámetros que se pueden controlar desde el acuario. Dicho esto, vamos a analizarlo. Color. ¿En qué colores está este acuario? Que yo sepa, solo está en el gris espacial. Le han copiado el nombre a los productos de Apple. Esto de Xiaomi. Madre mía. Sí, Space Gray se llama. El producto es un gris bastante elegante, la verdad. A mí me gusta bastante el color que han elegido para la tapa y sobre todo y para la parte de abajo del acuario. Y bueno, sin más, un color normalito, bastante neutro, que va a encajar perfectamente bien en cualquier rincón de nuestras casas. Hasta ahí, bien. Insisto, a lo largo de este vídeo os voy a dar todos los detalles. Os voy a dar mi opinión y os voy a decir, importante, si yo me lo compraría o no me lo compraría, porque hay productos que
quizás no tiene sentido esos avances tecnológicos y hay otros que lo tienen y mucho. Y este no va a dejar indiferente a nadie. Entonces, bueno, en estética, bien, ¿no? Le podemos dar para ser un kit, no deja de ser un kit al final, un acuario tipo kit. Yo le doy un 6, un 7, bueno, sí, un 7 le podríamos dar en estética, está bastante bien, no puede luchar ni competir contra los Flual Edge y demás, que eran preciosos y lo siguen siendo a día de hoy, pero bueno, en estética bastante bien. Analizamos de arriba a abajo, ¿qué os parece? Pues vamos a ello. En la parte superior de este acuario que tenemos una tapa sobre la que sobresale, como lo podréis ver, un pequeño alimentador automático que estará conectado a todo nuestro ecosistema Xiaomi para automatizar absolutamente todo dentro de nuestro acuario. Bien, hasta ahí bien. Y no podemos así apreciar mucho más, un pequeño display que nos marca la temperatura de los diferentes testigos de los, pues eso, de la bomba, del agua, de la temperatura y demás. Entonces, bueno, ni tan mal. Venga, hasta ahí te lo compro. Si escudriñamos, levantamos la tapita que vemos ahí, la iluminación, ¿qué iluminación tiene este acuariete? Bueno, pues consta de una iluminación RGB, bien, hasta aquí vamos muy bien, Xiaomi, lo estáis haciendo perfecto. Le han instalado una pantallita RGB que no abarca toda la tapa, a mí me gustaría que fuese un poquito más amplia y quizás con un poquito más de potencia para maximizar un poquito las condiciones y bueno, más que los parámetros, el rango de plantas que podríamos tener dentro de ese acuario, aunque ahora lo analizaremos. Vale, tenemos ahí la luz, que ahora analizaremos tranquilamente. Si seguimos bajando, los cristales del acuario, que tenemos cristal extra claro, en lo frontal, en los laterales, bien, buena elección. Es un cristal que en teoría, según la marca, te va a permitir ver los peces, ver las plantas, ver la decoración, sin ningún tipo de obstáculo, como si estuviese sin cristal dentro del agua. Bueno, ¿hasta qué punto será cierto eso? Es cierto, un cristal extra claro se nota y mucho, tanto como para decir que no vas a tener barreras visuales. Bueno, vamos a andar con calma. Bien, buena lección, un cristal extra claro, perfecto. Y ya nuestros ojos se van a la parte trasera. Vemos un fondo negro y sobre él pues hay dos rejillas, dos en la parte izquierda, uno encima, otra abajo y otra en la parte derecha, en la parte superior. Bueno, este es simplemente el pequeño sump que alberga nuestro sistema de filtración y sobre todo toda la inteligencia de ese acuario, ¿no? ¿Qué tendríamos dentro de eso? Bueno, pues tenemos simplemente un sistema de filtración que, bueno, es modular, ¿vale? Tiene 3 módulos, 2 de carga biológica o carga mecánica y biológica y uno donde está albergada las 2 bombas. Creo que tiene 2 bombas, una que mueve el agua dentro del acuario y otra que sirve única y exclusivamente para sacar ese agua fuera del acuario a la hora de hacer cambios de agua. Ojo, de esto también tengo algo que contar. Muy bien. Ese sistema de filtros, ¿vale? Lo que nos permite pues, es ir cambiando los módulos de filtración, que dicen que cada X meses, si no los puedes limpiar, hay que cambiarlos. Ahí, primer punto negativo, no me gusta nada depender de elementos que tengas que intercambiar a los meses porque ya no son eficaces. O lo hacemos bien o no lo hacemos, porque a veces innovar para eso, pues bueno, sinceramente, yo prefiero unos módulos que sí, que sean modulares, pero que tú puedas recargar, acceder a la carga, limpiarla, tratarla, renovarla, hacer lo que quieras, pero no estar tirando módulos, bueno, no tiene mucho sentido. El módulo de la bomba sí que es verdad que tiene una esponjita que limpias y tan re bien. Oye, vale, primeras consideraciones del sistema de filtración. Bajo mi punto de vista, pese a ser un acuario de 30 litros, ¿vale? Son las dimensiones, creo que 45 centímetros de largo por 27 por 24, más o menos. Pese a ser un acuario de 30 litros netos, o sea, bueno, brutos, que en netos se quedaron unos 25, una vez que le pongas decoración y todo esto, o 23, o 24, o 22, más o menos, se va a quedar, yo creo, un poco escasa, sobre todo en volumen filtrante, ¿no? Al final, un acuario, por muy pequeño que sea, necesita un buen volumen filtrante y, sobre todo, donde le quepa ahí buena materia filtrante biológica. Entonces, bajo mi punto de vista, este acuario peca un poquito de eso, de falta de volumen filtrante. ¿Qué más nos encontramos? Aparte de esos módulos y tal, no hay que comentar mucho más, nos encontramos con el calentador. El calentador, ojo, importante, cuando vayáis a decantaros por este kit o no, vais a tener varias opciones. Uno es el kit, que te va a incluir los 3 módulos de filtración sin calentador, y aparte tendremos que comprar el calentador. Eso es lo que yo he ido viendo en algunos vendedores. Hay que andarse mucho con ojo, porque en vez de costar 170 eurazos, como está costando para el envío dentro de España, actualmente nos pasaría a costar unos 200 euros más o menos. Ponedme en los comentarios si sois de México, si sois de Argentina, de Chile, de Perú, de cualquier punto de Latinoamérica, cuánto cuesta el envío a vuestro país, porque me interesa mucho para ir haciendo así un poquito las conversiones
y ver a qué país salen mejor estos acuarios, enviarlos o no. Eso me interesa bastante, ¿vale? Entonces, bueno, el calentador es un gesto bastante feo que no te lo incluyan, la verdad. Si es un kit, métele hasta el calentador, que no te cuesta tanto. Xiaomi, por favor, por favor. Es un calentador que lleva un plug and play que va directamente a la controladora de nuestro acuario y que, bueno, es inteligente, tiene una pantallita LCD del propio calentador, ahí regulamos la temperatura y luego esa temperatura nos la muestra la pantallita de nuestro acuario. Bien, está bastante bien, la verdad. Venga, punto positivo que se pueda controlar con la temperatura y demás. Vale, pues todo esto, ¿vale? El sistema de filtración y todo eso, bueno, la bomba de salida, ¿vale? Del agua nos incluye una pequeña bombita para hacer los cambios de agua que dice que tú enchufas ahí la manguerita y ya está, y se vacía solo. Eso sí lo tenemos al lado del fregadero, claro. Lo normal es tener un acuario pues en una habitación, en el salón, donde sea, y no te pille cerca un desagüe. Entonces, yo sinceramente es un sistema que si lo tuviese ese acuario no utilizaría. Ahora veremos si me lo voy a comprar o no, insisto. ¿Por qué no utilizaría? Porque yo soy de la vieja escuela. Yo soy de coger, tengo por aquí un pequeño tubito, una manguerita, absorber un poquito, sacar el agua seleccionando de qué zonas quiero aspirar el agua porque se acumula más sucia o lo que sea, y pues eso, configurarme a mi gusto los cambios de agua. Pienso que sacar el agua directamente de una bomba en la parte trasera del acuario cuando ya se ha filtrado no tiene mucho sentido porque no vas a arrastrar nada de desechos físico-biológicos de nuestro acuario. Entonces va a ser un cambio de agua un poquito deficiente si utilizamos ese sistema, ¿vale? Por lo demás, vamos ya a ver ese ecosistema Xiaomi. Ecosistema Xiaomi. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, iluminación, filtración y alimentación, todas ellas unidas, y obviamente calefacción, todas ellas unidas pues con ese ecosistema. ¿Qué va a permitir esto? Os pongo un ejemplo de hasta dónde es capaz de llegar este kit. Por ejemplo, llega a las 10 de la noche y llega el momento de alimentar. Todo esto lo vamos a poder nosotros controlar a través de una aplicación móvil, de nuestro teléfono móvil, a través de la aplicación de Xiaomi, y vamos a poder controlar tanto el tiempo de luz, temperatura, veces que queremos alimentar, horario de alimentación, todo eso lo podemos hacer, ¿vale? Pongamos que hemos añadido las 10 de la noche como hora de alimentar. ¿Qué hace el acuario? Dice que son las 10. Paramos bomba de filtración y damos una vuelta al alimentador automático para que caiga el alimento. De esta forma se reparte por toda la superficie, empieza a caer y los peces van picoteando y el alimento no es succionado por el filtro. Pasados 3 minutos desde que se ha alimentado, vuelve otra vez todo a ponerse en marcha solo y volvemos a tener filtración, los restos de comida que no hayan sido capaces de comer los peces, que en 3 minutos, tiempo más que suficiente para que se lo coman, bien. O son absorbidos por acuario, caen al sustrato y ya, pues si tenemos peces de fondo, caracoles o gambas, pues lo van picoteando. No os recomiendo poner peces de fondo en el acuario porque es tan pequeño que, bueno, a lo mejor alguna Hasbrosus, alguna Coriera Hasbrosus o algún gambitas. Yo os recomiendo gambitas para ese tipo de acuarios. Entonces, bueno, pues se lo comen y ya está. Bueno, la verdad es que una buena integración ese sistema de filtración, integrado con un alimentador automático que separe todo, maravilloso. Eso es uno de los puntos que más me gusta de este acuario. Otro de los puntos, el control de la temperatura. Que tú le marcas que esté esto a 24 grados, pues siempre va a estar una temperatura constante y equivalente, pero ese control de la temperatura también peca de algo muy grave y garrafal. Vamos a ver, que me muero. Señores de Xiaomi, tan importante en la calefacción de un acuario como el sistema de refrigeración. No todos vivimos en países templados, tropicales, donde la temperatura no sube mucho más allá de 25 grados, o países nórdicos donde la temperatura en verano no sube mucho más allá de 25 grados al exterior, o de 26 o 27, que nos permite tener un acuario más o menos en una temperatura óptima de funcionamiento, de los 24 a los 26 grados aproximadamente. Si tenemos un sistema de calefacción perfectamente integrado, ¿por qué no tenemos un sistema de ventilación incorporado dentro de ese ecosistema Xiaomi que nos permita una circulación de aire, un flujo de aire que refrigere la capa superficial del acuario y con ese movimiento del filtro vaya refrigerando nuestro agua? Eso es algo, yo creo que de lo que más cojea este acuario. Yo, por ejemplo, si me monto ese acuario en Albacete, no voy a tener forma de mantener algo vivo, salvo que sea peces que te aguanten 30 grados, porque es que en verano, en una fish room sin climatizar, aquí en Albacete, los acuarios, sin poner un ventilador, fácilmente te alcanzan los 30 grados, pero facilísimamente. Y si a eso le incluyes el calor que desprende la pantalla,
la condensación que se va formando dentro crea un ambiente viciado, falto incluso a veces de oxígeno y precisamente de intercambio gaseoso, la superficie bastante peligroso para la vida de nuestros peces. Ojo, creo que no lo incluye, vamos, creo que no me estoy pisando los dedos. He leído bastante y me he informado bastante sobre este acuario. Si lo incluye, todo lo anterior que he dicho, me retracto de ello, pero creo que no lo incluye. Entonces, tiene pros y contras. Ahora bien, para mi gusto, ¿vale? Estoy yo aquí y os digo, para un aficionado que se quiere iniciar en esto de acuariofilia, ¿merece la pena gastarse de 170 a 200 euros en un acuario de 30 litros de iniciación? ¿Sí o no? Para un, pues ya, para un hobbyista más avanzado en la materia, ¿merece la pena este acuario? ¿Sí o no? Bueno, pues es simple. Para mí merece la pena, ¿por qué? Porque yo lo compro, os lo enseño y así todos salimos de duda y enseño hasta dónde podemos llegar con ese acuario. Pero claro, para un hobbyista novel, por ejemplo, que empieza en esto, pues se monta su acuario, Dios, cómo mola, lo controlo todo desde el teléfono móvil. Y oye, los primeros meses bien, hasta que tenemos ahí un poquito de veranito con temperaturas altas, se nos mueren los peces y eso acaba en el armario porque no nos gusta, porque los peces han caducado por culpa de temperaturas altas que no hemos salido a controlar. Por ejemplo, para un... Es que, sinceramente, creo que hay kits hoy en día en el mercado que por ese precio te ofrecen muchísimo más, ¿vale? Hay otra de los inconvenientes de este kit, es básico y fundamental. Dependes exclusiva y totalmente de la tapa de ese acuario. En el momento que tú quitas la tapa, el ecosistema se echa a perder y se convierte en una urna de 30 litros de 35 euros. Sin filtración y sin nada más. ¿Por qué? Porque la iluminación está en la tapa, que ahora hablaremos de ella. La filtración está controlada en la tapa. La temperatura está controlada por la tapa. La bomba está controlada por la tapa. Todo pasa por la tapa de ese acuario. No la podemos retirar. ¿Qué quiere decir esto? No podemos añadir un sistema de filtración externo por si queremos maximizar ese tipo de filtración, ni externo ni de cascada. No podemos mejorar el sistema de iluminación. La iluminación es la que es, sea para bien o sea para mal, que ahora hablaremos de ella, es la que es, no la podemos variar, no la podemos modificar, es lo que tenemos y esas son las limitaciones. Entonces, creo que muy justito, no nos va a permitir evolucionar, va a ser comprarlo y estar ahí estático y a ver hasta dónde nos es capaz de llegar este acuario. Pero ojo, que si sabemos y tenemos conciencia del montaje que queremos, podemos realizar un montaje de bajos requerimientos, muy bonito, que dure mucho tiempo en ese acuario si vivimos o tenemos, pues eso, un clima más o menos templadito, que no se alcance temperaturas muy altas en verano, mucho ojo. Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, si sabéis cómo usarlo. Es un producto tecnológicamente avanzado que me gusta mucho, que otras marcas se tendrían que poner las pilas y ofrecer cositas así interesantes, pero que tiene muchos contras, porque precisamente Xiaomi no se dedica a esto, a la acuariofilia, y soy consciente de que, bueno, quizás hay cositas que se les han escapado. ¿Yo cómo mejoraría este kit? Bueno, es complicado, es que al final es un concepto que es el que es todo en uno, todo controlado por un sistema de a bordo que no permite modificaciones. ¿Podríamos modificar la pantalla? Podríamos meter una pantallita más potente. Sistema de filtración, al final es un acuario pequeñito que no podemos meterle mucha más anchura a ese sump incorporado en la urna. Entonces, está limitado por el espacio y por la forma y por el concepto. Es complicado evolucionarlo a mejor. ¿Qué habría hecho yo quizás? Pues a lo mejor meterle un pequeño sensor de pH, un pequeño sensor de TDS, que no ocupan nada, ya por tener más datos en nuestro teléfono móvil. ¿Qué habría hecho yo también con ese acuario? Sinceramente es que no habría hecho mucho más. Me gusta, pero me disgusta en muchos aspectos. La pantalla, vamos a hablar de la pantalla. Es una pantalla RGB, tecnología RGB, perfecto, pero es una pantallita que abarca muy poco rango de apertura en nuestro acuario. Entonces, si ponemos plantas de tallos altos en las esquinas traseras, vamos a tener falta de luz en la parte superior de esas plantas. Entonces tenemos que ir jugando con los montajes que hagamos, aglutinar las plantas en la zona central, que es donde está la luz más potente, y dejar para las esquinas pues pequeños helechos, anubias, plantitas de muy bajos requerimientos. La potencia de la luz, a simple vista y a priori, lo que yo he visto en otras reviews que hay por internet, le va a faltar potencia. Pero bueno, para mantener plantas de bajos requerimientos va a ser de sobra.
y ya veremos si para alguna de medios requerimientos sería suficiente. Al final es lo que es. Yo sinceramente, por ejemplo, se me viene un kit así que es espectacular de Aquael, de 30 litros, tienen kits muy buenos, con una iluminación muy decente, una urna muy decente, el conjunto está muy bien, no es nada inteligente, pero está muy bien y es más barato. No lo sé, no sé si recomendarlo o no recomendarlo. Yo para mí probablemente me la acabe comprando por hacer la prueba, verlo, oye, que me convence, lo dejamos, hacemos un montaje chulo, que no, lo enseñamos, pim pam, y a Wallapop, para el que lo quiera. Pero bueno, yo creo que me siento también en deuda con vosotros, os meto estas turras y luego no probamos el producto, pues queda un poco feo. No lo sé, de momento no me lo puedo comprar, es un dineral. O sea, yo por 100 y pico euros es que te puedes hacer un montaje de la leche. De hecho, mirar, urna de, ponle, venga, 40 litros, una urna en segunda mano por 30 euritos la consigues. Filtración para urna de 40 litros, podemos irnos a un Tidal 35, podemos irnos a un Aquaclear 50 o 70 incluso, podemos irnos a un Egeim 22-13 para 40 litros, va muy bien. ¿Por cuánto? Pues de segunda mano, desde los 30 euros alguno de mochila así bastante interesante, hasta los 60 o 70. Llevamos 100 euros gastados. Pantallita para 40 litrillos, una Chihiros, una serie B maravillosa. ¿Cuánto nos va a costar? 30, 35 euros. Como estos, 130 euros. Y es que no necesitamos mucho más. Un calentador por 20 eurillos, 150 euros. Escúchame. Y lo tenemos hecho. Tenemos un acuario con una filtración mucho mejor, una iluminación mucho mejor, ¿por qué no decirlo? Una potencia en general bastante decente y oye, que tenemos más litros, que tenemos más libertad y que lo podemos ir modificando, que es lo interesante. Entonces, ser también muy conscientes de eso, que lo que estáis comprando es un pedacito de tecnología que está bien, pero que la tecnología sin sentido es como ¿cómo era? Como le decía el abuelo del tío de Superman. Ay, ¿cómo le decía? Ya se me ha olvidado. La potencia sin control no sirve de nada o algo de eso. No me acuerdo. Pero vamos, que eso, que la tecnología sin cabeza y sin estar bien aplicada, pues simplemente no aporta, ¿vale? Entonces, igual que yo consideraba y daba unas pinceladas la semana pasada de hacia dónde tenía que evolucionar una gama ultra mega super premium de filtros en todas las marcas y que ninguna estaba haciendo a día de hoy, creo que avances como estos tienen que ser con cabeza y saber cómo se implementan y por qué se implementan. Si no, pues están bien, pero no vamos a llegar muy lejos. O sea, no vamos a aportar mucho más a la acuariofilia y podemos hacer incluso daño en ciertos aspectos. Entonces, bueno, pues esas son mis reflexiones. No sé vosotros qué opináis. Ponérmelo en los comentarios, es fundamental que vosotros interaccionéis también en estos vídeos. Quiero vuestra total y absoluta, como os he comentado, pues eso, participación y sobre todo que me deis ideas de qué queréis que hablemos. Esta es mi opinión general de ese acuario. Caro para lo que ofrece y en algunos sitios muy limitado, incluso peligroso. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.